continuamos, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Ojalá que encendieran la cámara, por favor. Ya sé que hay varios que tienen la cámara buena, son como una que tiene la cámara mala, así que además pueden encenderla y ser un poquitito más empático, por favor, ¿ya? Aparte que no están los casi 90 que deberían ser, pues hay un poquito más de un tercio. Así que además podrían ser empáticos y encender la cámara, ¿ya? Bueno, ¿qué estamos viendo? A ver si alguien me dice qué estamos estudiando. Las bacterias. Ya, sí, ya estudiamos las bacterias. ¿Qué más? Pero en general, ¿cuál es el tema general de esto? Enfermedades infecciosas. Exactamente, muchas gracias, Melanie. Estamos viendo, ¿no es cierto?, las enfermedades infecciosas. Hoy día, bueno, vamos a estar un buen rato con las enfermedades infecciosas, vamos a ir viendo distintos aspectos. Hoy día vamos a hablar acerca de la transmisión, ¿no es cierto?, de los agentes patógenos, de la distribución y de las etapas de estas enfermedades. Ya, así que voy a compartir el PowerPoint con ustedes. Débora, ¿me podrías desbloquear por favor, que no puedo compartir? Listo. Ya, muchas gracias. Ahí está. Ya. Veamos entonces. Puse 17 del 8 porque es el mismo Power que yo utilicé para la clase con el tercero A, obviamente. Entonces, por si acaso, si lo ven con esa fecha cuando lo sube la profesora, es lo mismo, ¿ya? Bueno, y se llaman las enfermedades infecciosas y su transmisión, ¿ya? Y el objetivo, explicar cómo se propagan las enfermedades infecciosas, cuáles son sus etapas de desarrollo y su distribución en la población. ¿Ya? Veamos acá, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una imagen bien elocuente, dice. Cuando nosotros hablamos de contagio, estamos refiriéndonos a ese mecanismo por el que un microorganismo puede llegar, ¿no es cierto?, a un individuo que está sano y finalmente le va a provocar la infección. Ahora, cuando esta enfermedad, ¿no es cierto?, infecciosa, se puede transmitir entre los individuos, nosotros hablamos, ¿no es cierto?, que es una enfermedad contagiosa. Ya. Porque recordemos que nosotros decíamos que una enfermedad era infecciosa, o ¿cuál era la causa de la enfermedad infecciosa? Los agentes patógenos. Pero estos agentes patógenos, la verdad es que no siempre se transmiten entre las personas. Ya. Hay alguna enfermedad X, que ya luego vamos a dar el ejemplo, que yo la puedo padecer, pero no se la voy a transmitir, ¿no es cierto?, a las personas. Entonces, esa enfermedad X sería una enfermedad que es no transmisible o contagiosa, ¿ya? Así que ahí debemos hacer una pequeña e importante separación, ¿ya? Entonces, muchas de las enfermedades que nosotros conocemos, enfermedades infecciosas, se contagian, es decir, se transmiten, pero hay otras que no. Son las menos en que pasa eso, son muy poquitas. Entonces, como decía, y aunque la mayoría de las enfermedades infecciosas son a la vez contagiosas, o sea, se transmiten, existen otras que no lo son. Y ahí aparece un ejemplo, que es el ejemplo de una enfermedad que se llama tétanos. ¿Ya? Si a mí me da tétanos, ¿ya?, yo no se la voy a transmitir a otra persona. No se la puedo transmitir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se contagia esta enfermedad? ¿Cómo la persona llega a tener el agente patógeno? Bueno, la verdad es que a través de
heridas que él se puede hacer, ¿ya? Donde están, por ejemplo, en el alambre de púa que esté oxidado. Ahí vamos a encontrar la bacteria que causa el tétano. Entonces, si yo me hago una herida, esa bacteria que estaba aquí, en este óxido, porque ahí se, perdón, ahí se desarrollan, ahí se encuentran, ¿ya? Se va a introducir en esta herida, ¿no es cierto? Va a pasar a mi organismo y me va a causar la enfermedad, ¿ya? Bueno, y ahí también muestra, ¿no es cierto?, que estas bacterias se pueden encontrar también en el suelo, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando uno se hace una herida, sobre todo en un pie o en una mano, ¿no es cierto?, con un metal que está oxidado, lo que hacen a nosotros es vacunarnos, porque existe una vacuna contra el tétano. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de una enfermedad que es infecciosa, porque es causada por un agente patógeno, el Bacillus tetanis, ¿ya? Pero ese agente patógeno, si yo padezco la enfermedad, yo no se la puedo transmitir a otra persona, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, el tétano es una enfermedad que no es contagiosa, no contagiosa o no transmisible. Y ahí habría otro criterio como para clasificar a las enfermedades infecciosas, las que son transmisibles y las que son no transmisibles. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió la idea, niños? No, seguimos empáticos. Bueno, avanzo. Ahora, ¿dónde encontramos los agentes patógenos? ¿No es cierto? Existen ambientes naturales donde nosotros los vamos a encontrar, ¿ya? Antes de que lleguen a infectar a una persona. Ahora, a esos lugares se les llama reservorios, ¿ya? De repente podrían haber oído, ¿no es cierto?, hablar de reservorio cuando, ahora que está casi de moda esta enfermedad que es el coronavirus, es una enfermedad infecciosa, es infectocontagiosa en realidad, ¿no es cierto? Ahora, donde encontremos entonces estos agentes patógenos en abundancia, antes de infectar a la persona, nosotros le vamos a llamar reservorio, ¿ya? Ahora, en estos reservorios ellos pueden llegar a desarrollar, ¿no es cierto?, su ciclo. Ahí ellos se desarrollan. Ahora, ¿cuáles serán reservorios? A ver, ¿quién me podría decir cuáles serían reservorios de Yo, estos agentes patógenos? A ver, ¿quién me da un ejemplo? el dengue. El dengue es el nombre que se le da a una enfermedad. Y nosotros estamos hablando, y estoy diciendo yo, que reservorios donde yo encuentro los agentes patógenos, como la fuente de donde salen esos agentes patógenos que nos pueden infectar. ¿Ya? Ahí donde haya bulla, ruido, por favor, en las casas donde haya ruido, ojalá que se silencien, porque si no va a haber como interferencia. Los humedales, Humedales. ¿Por qué los humedales? porque ahí, por ejemplo, en los humedales, por el clima se crían ciertas bacterias o ciertos tipos de insectos que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos contacto con ellos, nos podrían hacer mal, deteriorar nuestra salud. Ya, pero el humedal en sí no sería el reservorio. ¿Cuál sería el reservorio? ¿Dónde se va a desarrollar el agente patógeno? ¿Dónde va a estar el agente patógeno del cual me podría infectar? ¿Quién sería ahí el reservorio? Shh. ¿Alguna criatura viva? ¿Cómo? ¿Alguna criatura viva? Algún ser vivo, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el principal reservorio de agentes patógenos que encontramos? A ver. Pensemos en el famoso coronavirus. ¿Cuál es uno de los principales reservorios del coronavirus que existe? Donde está el agente patógeno y de ahí nos va a infectar. ¿Cuál sería?
A ver. Ahí está. Las personas somos los principales reservorios de agentes patógenos, pues. Si a mí me da coronavirus, ya, tengo coronavirus, estoy infectada. Ahí se van a estar desarrollando, multiplicando los agentes patógenos, por lo tanto yo constituyo un reservorio. Y de aquí yo puedo, ¿no es cierto?, puedo infectar a otras personas. ¿Me entienden ahora? Ya, ahora, ¿cómo puedo, se pueden eliminar esos agentes patógenos para contagiar a otros? A ver. Si yo soy el reservorio, ¿dónde se encuentran estos agentes patógenos? Si yo voy a contagiar a alguien, ¿dónde están estos agentes patógenos? En la célula. Bueno, Ya, pero para que pueda yo contagiar a otro. Por ejemplo, si yo me pongo a Ah. conversar. en el aire. Estamos en marzo del 2020. Marzo del 2020. Yo no sé que tengo coronavirus, pero puedo infectar a otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy través de- reservorio. ¿Ah? A través del aire. Ya, pues, pero ¿dónde están? En mí, ¿dónde van a estar Nuestra eso? Ahí están, en las secreciones mucosas, en la saliva, en la orina, en las heces, en la sangre, en el pus, cuando yo toso también, ¿no es cierto? En la tos dice, pero se refiere a la saliva que se expele cuando nosotros hacemos los estornudos. Ya, entonces, nosotros somos los principales reservorios de agentes patógenos. Y nosotros podemos, ¿no es cierto?, eliminar esos agentes patógenos porque se encuentran en nuestras secreciones, saliva, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Cuáles otros reservorios hay? Por ejemplo, el agua, el suelo, los animales. Delante ustedes, cuando yo me dijo los humedales, en realidad estamos hablando de los animales, esos son los reservorios, ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar agentes patógenos. El humedal mismo no, es como muy grande, muy amplio, pero sí en algunos seres vivos. Él tenía razón, por ejemplo, en estos lugares hay muchos insectos que se desarrollan y alguno de esos puede ser que transmita alguna enfermedad. ¿Ya? Bueno, hablemos de las vías de transmisión de los agentes patógenos, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que están en algún lado esos agentes patógenos, de ahí van a pasar, pero hay vías a través de las cuales se transmiten a las personas, ¿no es cierto? Ahora, la vía de transmisión va a depender de cada agente patógeno, no todos tienen las mismas vías de transmisión, ¿ya? Hay algunos que tienen mal, en el caso del coronavirus tiene como varias vías de transmisión. Bueno, y aquí vamos a hablar de lo que llamamos un mecanismo de transmisión que tiene que ver con la forma como el agente patógeno va a pasar al huésped, ¿no es cierto? Eso, va a pasar del huésped que lo está portando al huésped que le vamos a llamar susceptible, o sea, al que se va a enfermar, a ese, ¿ya? Ahora, hay varios mecanismos de transmisión, ¿ya? Vamos a clasificarlo en dos grupos, lo que llamamos transmisión directa y la transmisión indirecta. Y dentro de la transmisión directa hay algunas como variantes, ¿no es cierto? Ya. La transmisión directa. Bueno, la transmisión directa se produce cuando hay contacto entre la persona que padece el agente patógeno, podemos decir la enferma, ¿ya? Y la persona que hasta aquí todavía es sana, ¿ya? Cuando hay contacto físico, sobre todo entre ellos, se produce, ¿no es cierto?, esto que llamamos la transmisión directa. Ahora, esa transmisión directa puede ser inmediata si el agente patógeno, por ejemplo, pasa directamente a través de este contacto, ¿ya? Por ejemplo, a través de un beso, por ejemplo, a través de una relación sexual. Ahora, cuando se habla de transmisión directa, pero mediata, cuando, por ejemplo, yo estoy conversando con una persona muy cercanamente
y el microorganismo pasa al aire y del aire pasa a nosotros. Pero donde hay como muy poca distancia y el agente patógeno estuvo como muy poco tiempo. Ya pasó como directo a nosotros ahí. Ahí en ese caso hablamos de transmisión directa inmediata. ¿Ya? Bueno. Y la otra es la transmisión indirecta. En este caso no hay contacto físico y más aún el individuo, ¿no es cierto?, el que está hospedando, el enfermo, que está hospedando al agente patógeno, y la persona a la que se va a infectar no necesariamente tiene que estar cerca, pueden estar como muy alejados incluso, ¿ya? Ahora, en este caso, en la transmisión indirecta, la transmisión del agente patógeno es a través de, generalmente hay un intermediario, ¿ya? Y ese intermediario nosotros lo podemos llamar de distintas formas dependiendo de sus características. Por ejemplo, ahí cuando hay un objeto, un utensilio compartido, en general en las fuentes de información le llama, en realidad pareciera que tiene acento, fomite, parece que es la palabra, ¿ya? Y también cuando es transmitido a través de otro ser vivo, ¿ya? Ojo, pero ese ser vivo va a transmitir, ¿no es cierto?, el agente patógeno, pero él no va a padecer la enfermedad. ¿Ya? Es distinto ahí. En ese caso tenemos, por ejemplo, insectos que nos transmiten la enfermedad cuando nos pican. ¿Ya? Por ejemplo, hay una enfermedad que transmite la garrapata. Síndrome de Lyme, no recuerdo. Bueno, pero hay una enfermedad que transmitía por las garrapatas. O también hay otro insecto que se llama vinchuca, ya que produce una enfermedad que se llama el mal de Chagas. ¿Ya? En esos casos, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener enfermedades donde, en el caso del mal de Chagas, por ejemplo, la vinchuca no va a padecer la enfermedad, pero sí me va a transmitir el protozoo que es causante, que me va a causar a mí la enfermedad. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, este ser vivo va a actuar solamente como un vehículo de transmisión. ¿Ya? Ahora, también podría ser que se transmitiera al agente patógeno, lo cual es bastante común, sobre todo en países que no son desarrollados, ¿ya? Que se transmite, por ejemplo, a través del agua, aguas que están contaminadas. En nuestro país, hace unos 25, 30 años atrás, ¿no es cierto? Por ejemplo, los cultivos se regaban con aguas servidas, ya, o sea, aguas del alcantarillado. Ustedes se imaginarán qué bichos tiene, de dónde salen. Por lo tanto, habían enfermedades que teníamos que eran como muy recurrentes, o sea, se daban muchas en las personas. Por ejemplo, hubo un tiempo que hubo cólera. Hace 30 años atrás, nosotros tuvimos 29 años atrás, hubo cólera. ¿Ya? Hay otro que todavía el cólera está como desaparecido, pero hay otra enfermedad que todavía se produce, ya que es el tifus o la fiebre tifoidea. También se transmite a través de agua contaminada, alimentos contaminados. ¿Ya? Y cuando no lavamos bien esos alimentos, las hortalizas, las verduras en general. ¿Ya? Pero hubo un tiempo, como les digo, en nuestro país, cuando se regaban los productos agrícolas con aguas servidas, fácilmente se podía transmitir, ¿no es cierto?, a través de los alimentos que estaban contaminados y no habían sido bien lavados. ¿Ya? Bueno, aquí hay una imagen, ¿no? Unas imágenes que yo coloqué para reforzar lo que hemos visto, pues. Contacto indirecto, o transmisión indirecta, perdón, cuando a través de una jeringa que está contaminada, ¿no es cierto?, yo puedo traspasar el agente patógeno. Contacto directo, cuando hay un contacto físico entre las personas y se transmite el agente patógeno. Acá, por ejemplo, el coronavirus. ¿Ya? Nosotros nos podemos dar la mano con una persona que tiene el virus, nos traspasa ese virus. ¿Ya? Si yo voy y me lavo al tiro las manos, como corresponde, las probabilidades son mucho menores. ¿Ya? Pero si yo me quedo con esa mano sin lavar, ¿no es cierto?,
y hay agentes patógenos, y luego me rasco la cara, o como algo, y puede ingresar el agente patógeno a mi organismo, y puedo transmitir la enfermedad. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a través del aire. Ahora, aquí debemos tener cuidado porque hay una línea un tanto delgada en cuanto a la transmisión por el aire. Si nosotros estamos muy cercanamente, ¿no es cierto?, y el agente patógeno pasó, estamos muy cerquita, y el agente patógeno pasó a nosotros, y hablamos de, ¿no es cierto?, transmisión directa. Pero si este puede quedar aquí suspendido, ¿no es cierto?, pasó un rato y yo respiré ese aire, hablamos de transmisión, ¿no es cierto?, indirecta, ¿ya? Estuvo ahí un rato el agente patógeno, ¿ya? Ahora, y de todas maneras va a ser indirecta cuando el agente patógeno quedó en gotas y esas cayeron al suelo, y de ahí yo me pude haber contaminado. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Bueno, pero acá tenemos la transmisión, la vía indirecta, ¿no es cierto?, que es a través de objetos, ¿ya? Y también a través de animales como, por ejemplo, insectos, o también como, por ejemplo, ratones. ¿Qué enfermedad es transmitida por los ratones? A ver, acá en Chile, conocida por ustedes. Escucho que se da sobre todo como en el verano. Tarea para la casa. Ya. Sigamos entonces. Bueno, hablemos de las etapas de las enfermedades infecciosas. Todas más o menos tienen 3 etapas, ¿no es cierto?, básicas, que son lo que llamamos la incubación, el desarrollo y otra que llamamos la convalescencia, ¿ya? Bueno, la etapa de incubación, o el periodo de incubación, es el tiempo, ¿no es cierto?, de que ingresó el agente patógeno a mi organismo, ¿ya? Y empezaron, ¿no es cierto?, a reproducirse ahí. Bueno, desde entonces, desde el tiempo, este periodo, perdón, es desde el tiempo que ingresa el agente patógeno hasta que aparecen los primeros síntomas. Todo ese periodo es el periodo de incubación, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar en el periodo de incubación con los agentes patógenos? Y ahí me había apurado un poco. Los agentes patógenos van a empezar a multiplicarse, van a empezar a reproducirse. Entonces, al empezar a reproducirse, van a empezar también a dispersarse por el organismo. ¿Ya? Y se van a ir a los órganos donde ellos estén, a los tejidos donde ellos estén más cómodos, ¿no es cierto? Y ahí es donde van a provocar daño. ¿Ya? Ahora, también puede ser que ellos produzcan sustancias que son dañinas, ¿no es cierto?, para el organismo, y en ese caso hablamos de toxinas. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias producen toxinas. Y lo entretenido es que hay veces que una bacteria puede producir toxinas distintas. Por lo tanto, a mí una enfermedad me puede dar más de una vez. Por ejemplo, o sea, yo padecí una enfermedad infecciosa X, pero resulta que es el bicho X produce toxinas distintas. Entonces, me infecté una vez, ya, claro, y creé defensa en contra de ese agente patógeno, pero resulta que me puedo volver a infectar otra vez, ya tengo defensa. Pero las defensas que se crearon fueron para esta toxina, la primera toxina, pero esta bacteria puede producir otras toxinas distintas, entonces me puedo volver a enfermar. Hay mucha curiosidad en relación a los agentes patógenos, ¿ya? Bueno, ahora, el periodo de incubación, como dice ahí, es variable y va a depender del agente patógeno, depende de la enfermedad. No todos tienen el mismo periodo de incubación. E incluso dentro del mismo agente patógeno puede ser algo variable. Nosotros cuando empezamos a hablar de coronavirus, decían 15 días de periodo de incubación. Y la verdad es que puede ser menos, 5 días, 6 días, como en promedio al parecer se está dando. Pero en algunas personas, a los 15 días de infectarse, recién pueden empezar a aparecer los primeros síntomas. ¿Ya? Bueno, ese es el periodo de incubación. Vamos al periodo que se llama, ¿no es cierto?, de desarrollo. Entonces,
En este caso, nuestro organismo, en el periodo de desarrollo, se va a ver afectado. Acuérdense que ya se multiplicó, se diseminó, se fue a los distintos tejidos de mi organismo, ¿ya? Y van a aparecer todos estos síntomas y signos y señales de que tenemos la enfermedad, ¿no es cierto? Y, bueno, los síntomas son propios de cada enfermedad, obviamente. Ahora, hay algunos que realmente se pueden parecer, ¿ya? Ahora, en esta etapa, ¿no es cierto?, también yo puedo contagiar, ya hay seres vivos suficientes, microorganismos suficientes, yo puedo contagiar a otras personas, puedo transmitírselo a otras personas. Bueno, y luego, ¿no es cierto?, está la etapa de convalescencia, ¿ya? Cuando ya mi organismo, ¿no es cierto?, derrocado, esta agente patógeno lo ha vencido, ¿no es cierto?, y ya empiezan a desaparecer, están desapareciendo ya, han desaparecido los síntomas, ¿ya? Ahora, al igual que los otros, también el periodo de convalescencia es variable, ¿ya? Y bueno, también depende, no solamente de la enfermedad, sino que también depende de la persona. Ahora, y obviamente, como dice ahí, de la gravedad de la enfermedad. Ahora, es obvio y lógico que durante esta etapa nosotros nos debamos cuidar y debamos tomar, ¿no es cierto?, todas las precauciones del caso, porque nosotros no sabemos los daños que se produjeron en el organismo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo fui al médico y me dio un tratamiento, la persona, ¿no es cierto?, tiene que cumplirlo y seguir todo al pie de la letra, porque la idea es que si yo estoy debilitado, ¿no es cierto?, porque se desarrollaron microorganismos que antes no estaban, porque provocaron cierto daño en mis tejidos, entonces yo puedo estar propenso y mis defensas están bajas a que pasen dos cosas, a que vuelva a padecer la enfermedad, ¿no es cierto?, o a que pueda contagiarme de otras enfermedades, puede desarrollar otras enfermedades. Entonces, hay que cuidarse. Bueno, eso en relación a, ¿no es cierto?, las etapas de las enfermedades infecciosas. Bueno, y aquí está lo mismo, pero resumido. ¿Ya? La fase de incubación, fase de enfermedad manifiesta, que ¿no es cierto?, la etapa o la fase de desarrollo, y la fase de convalescencia. ¿Ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que llamábamos, ¿no es cierto?, esto era la distribución de las enfermedades infecciosas. Ahora, según cómo se propague, ¿no es cierto?, esta enfermedad, se puede distinguir lo que llamamos epidemia, pandemia y endemia. A ver, ¿quién me podría decir lo que es lo que llamamos una epidemia? ¿Qué enfermedades, cuáles son aquellas que llamamos epidémicas? ¿Cuál es la característica que tienen esas enfermedades? A ver, escucho. Ataca a muchas personas. Ya, ¿qué más? Es todo al mismo tiempo, en distintas partes. Ya, ¿qué tan distintas partes? Profe, es cuando atacan a una cierta cantidad de personas o animales o seres vivos en gran cantidad en un mismo lugar. Ya, sí se puede extender un poco más, ¿ya? Y lo hace en un periodo como breve de tiempo. Ya, eso es lo que es la epidemia, ¿no es cierto? Tiene la capacidad de la enfermedad de propagarse rápidamente en una población, ¿ya? Como la gripe. ¿Cómo? Como la gripe. La gripe, la influenza. Sí, ahora, el problema es que en el caso de la influenza, recuerden que puede llegar a convertirse en otro tipo, que es se puede convertir en una pandemia. De hecho, hubo una pandemia de gripe en 1938. Acá nosotros también tuvimos en el 2009, siempre se me confunde, 2009-2012, por ahí. También afectó a nuestro país, ¿ya?
y también como pandemia murió harta gente. Bueno, pero en el caso de la epidemia, entonces la característica es sí que afecta y que se propaga como rápidamente. Ahora, no tiene periodos de duración tan largos. Nosotros en pandemia llevamos mucho, pero mucho tiempo. Y aquí está, ¿no es cierto?, la pandemia, hablamos cuando una enfermedad se expande por grandes zonas que pueden abarcar, ¿no es cierto?, todos los distintos continentes. ¿Ya? Entonces, se propaga de tal manera que lo otro va a permanecer, va a permanecer bastante tiempo. ¿Ya? Y en nuestro caso, ¿no es cierto?, hablamos, por ejemplo, también de enfermedades pandémicas, el VIH, que está esparcido por todo el mundo, y también lo que decíamos aquí, la famosa la gripe A, que son gripes que son más graves, ¿no es cierto? No son así pasajeras, afectan más, son más complejos los cuadros respiratorios que se producen con la gripe A, y se pueden convertir, ¿no es cierto?, en pandemias. Y hubo pandemias de eso. Más adelante vamos a hablar de. Y luego están las enfermedades endémicas, las endemias, ¿no es cierto? Y que se van a presentar en una zona como mucho más restringida y limitada, y que van a aparecer, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, ¿ya? O que se repiten, pero aparecen ahí, ¿ya? Ahora, están relacionadas estas endemias, ¿no es cierto?, como dice ahí, por la falta de higiene, y puede que sean más comunes en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿ya? Donde es fácil que una enfermedad permanezca en una localidad, en una zona, ¿no es cierto?, y no se desaparezca fácilmente, ¿ya? Y ahí pone el ejemplo que es como la malaria, que se da en algunas regiones, ¿no es cierto?, en ciertas zonas, y se mantiene ahí por un tiempo, se desaparece y vuelve a aparecer. Entonces, en ese caso hablamos de endemias. Ahora, hay una cosa que es súper importante que nosotros tengamos claro cuando hablamos de la propagación y la distribución de las enfermedades. Ahora estamos hablando de la enfermedad infecciosa, pero en relación a esta distribución, esto es aplicable a todas las enfermedades. ¿Ya? Por ejemplo, hay enfermedades como la obesidad que pueden ser consideradas en este minuto como una pandemia, porque la obesidad está afectando a un gran número de personas y en distintas partes ¿no es cierto?, del planeta. Lo mismo con la diabetes. Nosotros hablamos la otra vez que con esto de que las personas no nos estamos alimentando bien, ¿no es cierto?, como consecuencia de una mala alimentación, las personas están padeciendo una diabetes, la diabetes tipo 2, sobre todo, ¿no es cierto?, y personas cada vez más jóvenes, y cada vez más. Entonces, y está, ¿no es cierto?, abarcando a distintos individuos de distintas edades. Entonces, también ahí podemos hablar de una pandemia. Así que, ojo con eso también, o sea, estos conceptos, esta clasificación que hacemos en relación a la distribución, no es solo aplicable a las enfermedades infecciosas, ¿ya? Bueno, y aquí hay una infografía, ¿no es cierto? Me encantan estos monitos a mí porque nos resumen bastante lo que nosotros hemos dicho y nos muestran, ¿no es cierto?, ahí. Bueno, y ahí aparece la diferencia entre epidemia, pandemia, ¿no es cierto?, y endemia, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy? ¿Cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? ¿Qué es lo que es la transmisión directa e indirecta? Ejemplo de transmisión directa e indirecta. Las etapas de una enfermedad infecciosa y, ¿no es cierto?, que son las epidemias, las endemias y las pandemias. Y ahora, antes de responder la tarea, ojalá que la hagan porque es bien simple, es poquito. Dice, de 2 ejemplos de infecciones no contagiosas.
O sea, de enfermedades infecciosas no contagiosas o no transmisibles. Aparte de la que yo di, pues no me van a nombrar, no me van a mencionar las que se dieron acá, po. Qué feo sería, ¿ya? Después dice, averigüe y explique qué es la transmisión vertical y a qué tipo de transmisión corresponde. Súper importante. Y luego menciona 3 ejemplos de enfermedades que sean epidémicas, que al minuto sean epidémicas. ¿Ya? Ya, vamos a esto para que lo respondamos ahora. ¿Por qué se dice que la enfermedad de Chagas es una enfermedad de transmisión indirecta? A ver, ¿quién me lo responde? Me escucho. Ya, pues chiquillo. Yo no le voy a dar la respuesta, niños, así que ustedes me tienen que decir alguna cosita, pues. A ver, ¿por qué la Yo, enfermedad de Chagas? A ver, yo. indirecta porque realmente la función de eso no es realmente atacar a la persona, ¿puede ser eso? No. Acuérdate que la transmisión directa e indirecta tenía que ver con la forma en que se transmitía, con el mecanismo de transmisión del agente patógeno. ¿Ya? ¿Cómo se transmitía, no es cierto, la enfermedad de Chagas o el bicho que produce la enfermedad de Chagas? Se transmitía a través de un insecto. Por lo tanto, como es a través de un intermediario, decimos que la transmisión es indirecta. Ya. Menciona 2 reservorios de agentes patógenos. A ver. ¿Quién está por ahí? No puedo ver los nombres. A ver si puedo ver los nombres. Por ejemplo, la Andrea Yancaqueo. 2 reservorios de agentes patógenos. Un animal Ya, un animal, ¿no es cierto? ¿Y cuál otro? y un insecto. Ya, pues los insectos son animales, pues. Mm, un humano. Ya, las personas, ¿no es cierto? Somos reservorios de agentes patógenos. Ya. Y luego dice, y me lo va la Bárbara Cruzat. ¿Qué caracteriza el periodo de incubación? Resulta mejor por dedocracia la cuestión, porque si no... Ya, Bárbara, ¿qué caracteriza el periodo de incubación? Es cuando el agente patógeno se instala en el, ¿cómo se dice? ¿En el organismo? En el En el- organismo. Ya, ¿y qué más? ¿Y qué empieza a hacer ahí el agente patógeno? Entró. ¿Y qué más? En la incubación. ¿Qué más empieza a hacer? Empieza a, como, no me acuerdo de las palabras. Ya, Bárbara. Me extraña. ¿Qué empieza a hacer, pues? Que luego después empiezan a aparecer los síntomas. ¿Qué tiene que pasar con el bicho para que empiecen a aparecer los síntomas? Ya. Y la última, la responden, quedan las dos, ustedes la completan esa y la responden. Ya, niños. Ya. Ya, ustedes terminan, ojalá que hagan la tarea. Si tienen dudas, bueno, me mandan un correo, algunos mandan WhatsApp, si tienen las dudas. ¿Alguna pregunta? No. Ya, Débora, muchas gracias. Chao, chiquillos, se cuidan, que estén bien.